Doctora, buenas noches. En la evaluación de proyectos nos encontramos con situaciones de riesgo cuando las proyecciones de flujo de efectivo que se realizan son inciertas, con lo cual se corre peligro de que las condiciones económicas bajo las cuales una inversión es declarada rentable cambian drásticamente en el tiempo. Es por eso que la selección de proyectos en base a indicadores de rentabilidad, considerando el riesgo y la posible variación de los flujos estimados, es una herramienta que nos permite tomar decisiones un poco más acertadas a los proyectos en los cuales se va a invertir. El riesgo es cuando se presenta una variable que puede tomar distintos valores, pero se dispone de información suficiente para conocer las probabilidades asociadas. Y en caso contrario, la incertidumbre es cuando los posibles resultados de una estrategia no son conocidos y por consiguiente sus probabilidades de ocurrencia son del mismo modo inciertos. No es ventaja, más bien los riesgos, la diferencia que tenemos valores que se proyectan, parámetros en los cuales puede comportarse los flujos de efectivo, en este caso, y la incertidumbre, no tenemos valores exactos sobre los cuales se va a comportar. En pocas palabras, el riesgo es la dispersión de la probabilidad del evento. Es medida con la varianza y a su vez con la desviación estándar. Es decir, los proyectos que presenten una menor desviación estándar serán menos riesgosos. Y la incertidumbre es el grado de desconfianza de que la distribución de probabilidades analizada sea la correcta. En esta tarea se van a analizar dos casos, dos evaluaciones de proyectos en los cuales se medirá la dispersión que tienen sus datos para dictaminar o para saber cuáles son los que tienen mayor riesgo o cuáles tienen menor riesgo. Volviendo ahora al tema de la gestión de los riesgos, esa gestión de los riesgos también involucra el tiempo de respuesta que tienen las empresas ante la posible afectación de los mismos, ¿no? Yo, una empresa que voy a poner un proyecto en X lado y veo que los indicadores económicos, tasa de inflación, los intereses, tal vez que las cuestiones políticas son un poco delicadas y eso puede afectar mi proyecto, ¿qué medidas yo como empresa tengo que hacer, tengo que implementar para que esos riesgos me impacten lo menos posible o no me impacten, ¿no? Parte de esta gestión de riesgos implica eso, ¿no? Estar en constante medición las posibles variables, tenerlas controladas lo más que pueda, porque obviamente nunca vamos a poder controlar todo, pero sí mantenerlas dentro de los parámetros de los cuales satisfagan las necesidades para los cuales el proyecto fue destinado, ¿no? Esa es parte esencial de la gestión de los riesgos en cada proyecto. Tener también una cultura un poco más a la planeación y no hacer algo ya que tengamos el problema enfrente, ¿no? Sino más bien ir previniendo constantemente qué variables nos pueden afectar más para actuar en tiempo. Ejemplo 1. La empresa Continental de Engranes S.A. necesita reemplazar un equipo y tiene dos proyectos mutuamente excluyentes para la sustitución. Ambos tienen una vida útil de 5 años y un costo de 5,000 con los siguientes flujos de efectivo. Se debe determinar el valor esperado o promedio del flujo de caja de cada escenario, utilizando la siguiente fórmula. Para el proyecto 2, se repite el procedimiento que se empleó anteriormente en el proyecto 1. Tomando en cuenta solamente el valor esperado, tenemos que el proyecto más viable es el número 1, puesto que le corresponde el valor esperado más grande. La dispersión de una variable aleatoria se obtiene mediante la varianza. Se presentan las fórmulas requeridas para continuar con el análisis. Aplicando las fórmulas anteriores, obtenemos varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El proyecto 2 es el más riesgoso, debido a la variación de los resultados, toda vez que su coeficiente de variación es mayor. En consecuencia,
se refuerza la idea de que el proyecto 1 es el más viable. En el ejemplo 2, existe la posibilidad de crear una empresa bajo dos ideas: abrir un negocio de comercialización de paneles solares, abrir un negocio de producción y venta de paneles solares. Ambos proyectos requieren de una inversión de 15.250 unidades monetarias con un costo de capital del 40%. Este es nuestro flujo de proyectos de cada uno de ellos. Es el flujo efectivo de cada uno de los proyectos. Para el proyecto 1, la probabilidad del 5% nos arroja un flujo efectivo de 295.000, del 10% de 310.000, del 20% 325.000, del 15% 339.000, y del proyecto 2 del 5% nos arroja un flujo efectivo de 250.000, del 10% 262, del 20% 275.000, del 15% 287. Ahora, con estos valores procedemos a calcular el valor esperado de cada una de las probabilidades, que básicamente es multiplicar el 5% por el flujo de efectivo por los 295.000, nos da el valor de 14.782, así sucesivamente, hasta calcular los 4, los sumamos y nos da el valor esperado del proyecto, que en el caso del proyecto 1 tenemos un valor de 161.857. Hacemos lo mismo para el proyecto 2 y nos arroja un valor esperado de 136.875. Tomando en cuenta solamente el valor esperado, tenemos que el proyecto más viable es el número 1, puesto que el valor esperado del proyecto 1 es 161.857, que es mayor al valor esperado del proyecto 2 de 136.875. Calculamos la dispersión de las variables aleatorias mediante la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, y como pueden ver, el coeficiente de variación de los dos proyectos son casi idénticos, por lo que en este caso en particular la información o los datos relevantes para tomar la decisión sería el valor esperado del proyecto. Y como lo comentamos líneas atrás, el valor esperado del proyecto 1 es mayor que el valor esperado del proyecto 2. Entonces nuestra decisión sería invertir en el proyecto número 1. Gracias.